A ver, recordando un poco lo visto la vez pasada, para poder ubicarnos y entrar. Dios nos crea para hacernos partícipes de su vida bienaventurada, de su vida eterna, de su misma vida divina. Para hacernos partícipes de esa vida divina es necesario que lo conozcamos. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo el enviado. Dios, infinitamente bueno, amoroso, sabe que conocimiento perfecto, claro, de Él no lo podemos tener por los medios naturales. Cuando Él se nos dejó, se nos manifestó en toda la creación, porque cada cosa creada nos manifiesta quién es Él, sus atributos, sus perfecciones. Por nuestra limitación y a causa del pecado original, nosotros no tenemos la capacidad de alcanzar ese conocimiento de Él de una forma perfecta, clara, completa. Sino podemos llegar a conocerlo, pero de una forma distorsionada e incompleta. Entonces Él se abaja a nosotros y empieza a revelársenos, a comunicársenos. Y lo hace en 3 etapas muy importantes. La primera etapa de esa revelación es la revelación primitiva, que va desde Adán hasta Moisés. De una u en otra forma, Dios se le va mostrando al hombre y le habla de muchas maneras, de una manera fragmentaria, por momentos, pero se le manifiesta, y es así como el hombre lo va conociendo. La brisa te la puede tumbar, ¿no? Luego viene otra etapa de esta revelación, que es la revelación mosaica, a partir de Moisés. Ya es una revelación mucho más estructurada. Ya Dios da unos mandamientos, ya establece unas leyes, unas normas litúrgicas, una forma de honrarlo a través del culto público, y va organizando a su pueblo. Después escriben eso porque si no, no van a atender en su momento. Y una última etapa de revelación, la más completa, es la revelación cristiana, la que se da en Cristo. Habíamos visto la vez pasada cómo en esa revelación mosaica Dios nos fue hablando a través de los profetas, de los jueces, de los reyes. Y en cada etapa, según lo que iba viviendo el pueblo, Él se iba manifestando. Y ahora nos habla a través de su Hijo. Entonces vamos a hablar de esa revelación divina en Cristo. Tomamos el número 65 del Catecismo. Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es la palabra única, perfecta e insuperable del Padre. En Él lo dice todo y no habrá otra palabra más que esta. Bien importante que meditemos en estos calificativos de esa palabra del Padre. Cristo es la palabra del Padre.
pero es una palabra única. El Padre no nos ha hablado a través de muchas palabras. El Padre solo dijo una palabra. Y esa palabra es Jesús, palabra única del Padre. Una palabra que se nos dice en muchas formas, pero es la misma palabra. De muchas maneras, pero es la misma palabra. Una palabra perfecta. Y por ser perfecta, no admite modificación, ni reformas, ni complementos. Y una palabra insuperable. En esa palabra el Padre nos lo dijo todo. Y es a la luz de la meditación de esta cita de Hebreos 1:2 que San Juan de la Cruz nos dice esto que es bien importante. Porque en darnos como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra. Porque lo que hablaba antes en partes a los profetas, ya lo ha hablado todo en él, dándonos al todo, que es su Hijo. Nos dio todo en el todo, que es su Hijo. Por lo cual, el que ahora quisiese preguntar a Dios, ¿por qué? O querer alguna visión o revelación, no solo haría una necedad, sino haría agravio a Dios, lo ofendería, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer otra cosa o novedad. Fíjense, el solo deseo de querer una visión o revelación es una necedad. Porque si ya en Cristo se nos dijo todo, y Él es el todo del Padre, Cristo es el todo del Padre, en Cristo encontramos la solución a todos nuestros problemas, la respuesta a todas nuestras preguntas, la luz a todas nuestras oscuridades, la fuerza en todas nuestras debilidades, la solución a todo. En Cristo está todo. Por eso la vida eterna está en conocerlo a Él. Y ese ha de ser nuestra pasión, conocer a Cristo. Y ese Cristo se nos da de muchas formas, en la palabra hablada, en la palabra escrita, en la palabra hecha historia, en la palabra hecha circunstancia. Y ese todo que el Padre nos da en Cristo es lo único que Él da, su amor, su te amo. Cristo es el te amo del Padre, y en ese te amo Dios se nos da todo, porque Dios nunca se nos da por partes, sino siempre se nos da en forma total, infinita, plena. Esta revelación en Cristo es la revelación pública y total. Sin embargo, se han venido dando a lo largo de la historia de la Iglesia otras revelaciones, lo que se llaman revelaciones privadas. La revelación del Sagrado Corazón a Santa Margarita María Alacoque, la de la Divina Misericordia de Sor Faustina, la de la medalla milagrosa a esta religiosa vicentina,
revelaciones privadas. ¿Qué pasa con estas revelaciones privadas? Aunque esta revelación, lo dice el número 66, esté acabada, en Cristo ya se nos dijo todo, no está completamente explicitada. Este numeral es muy importante. No está completamente explicitada, o sea, explicada, comprendida. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. Esa palabra que es verdad y que es luz se va haciendo comprender en forma gradual a través de los siglos, y es el Espíritu Santo el encargado de irnos manifestando cada vez con más claridad y perfección esa verdad. ¿Y cómo lo manifiesta el Espíritu Santo? A través de los santos, a través de esas revelaciones privadas, nos va explicitando esa revelación pública. La revelación privada no ni perfecciona ni completa la revelación definitiva de Cristo. ¿Qué es lo que hace la revelación privada? Nos ayuda a comprenderla mejor, la explicita. Nos ayuda a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. ¿Ves? Comprendemos esto, ya no tenemos por qué preguntar ¿y por qué antes no se había enseñado esto? ¿Y por qué antes la iglesia no hablaba esto? Porque no era el tiempo. Cada verdad, la explicitación de cada verdad tiene su momento en la historia, y ese momento lo determina el Espíritu Santo, para ayudarnos a vivirla en esa época en que Dios nos las quiere dar. Guiado por el magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles sabe discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia, llamada auténtica de Cristo. Estos dos numerales nos arrojan una luz grandísima sobre los escritos de Luisa. Lo que Dios le entregó a Santa Margarita María Alacoque en su época era para vivirlo más plenamente en su época, comprender los infinitos misterios del corazón de Cristo. Lo que le entrega a Sor Faustina sobre la Divina Misericordia es justamente en el tiempo de máxima misericordia como el que estamos viviendo. Cuando le entrega a Luisa toda la doctrina sobre su divina voluntad, es para la época en que Él quiere que empecemos a vivir ese reino de la voluntad de Dios, esa santidad divina de la que antes no se hablaba. Y no se hablaba porque no era el tiempo para que esa santidad fuera conocida. Este es el tiempo de la santidad divina. De ahí la importancia y lo sagrado de estos escritos. Cada uno de estos escritos es esa palabra única del Padre que se prolonga a través de la historia. Porque estos escritos de Luisa explicitan la revelación en Cristo
Ese ser perfectos como mi Padre es perfecto. Esa es una santidad divina. Porque es perfecto como el Padre, como Dios es perfecto. Es el hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Es la explicitación del venga tu reino. Que todos sean uno como tú y yo somos uno. Y el amaos como yo os he amado. Porque aquí aprendemos a amarlo con su mismo amor. Aquí aprendemos a dejarnos poseer por su amor, para que sea su amor el que ame en nosotros. De ahí, miren como dice Jesús en alguno de esos apartes. Hablando de los escritos, quiero que las cosas salgan ordenadas, porque una palabra que falte, una coma, una interrelación que falte, un capítulo a medias, en lugar de iluminar, arrojará tinieblas. Gracias. Y en vez de hacerme dar la gloria y el amor, las criaturas quedarán indiferentes. Tú no puedes comprender todo el bien, la luz, la fuerza que hay dentro de una palabra, pero tu Jesús lo sabe y sabe a quién debe servir y el bien que debe hacer. Tú lo verás desde el cielo, verás el gran bien. Fíjense, cuando Jesús le dice a Luisa que lo verá desde el cielo, está mostrando que es después de su muerte que estos escritos harán bien a la iglesia. Porque acuérdense que en el tiempo en que ella vivió, estos escritos fueron condenados. En la iglesia no se podían leer. Tú lo verás desde el cielo, verás el gran bien cuando la iglesia recibirá este alimento celestial que fortificándola la hará resurgir en su pleno triunfo. Por eso la misma iglesia dice que las revelaciones privadas no se deben despreciar. Son importantes porque explicitan esta revelación pública. Esta forma de Jesús revelársenos y revelar en él al Padre se da a través de tres fuentes principales, lo que llama el catecismo las tres fuentes de la revelación. La primera de ellas es la tradición apostólica. La segunda, el magisterio de la Iglesia, y el tercero, las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras vamos a tener un estudio de ellas en un capítulo aparte. Hoy vamos a detenernos en las dos, en la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia. La tradición apostólica es la primera fuente de revelación, porque Cristo entrega su mensaje a los apóstoles y los apóstoles lo reciben y lo cuidan con suma fidelidad. Hay que ver en los primeros tiempos del cristianismo los celosos que son los apóstoles para conservar lo que han recibido de Jesús. Y lo celoso que son para entregar delegar este poder de transmitir a sus sucesores. Por eso cuidan tanto cuando eligen un obispo, porque en él dejan ellos la responsabilidad de continuar la transmisión del mensaje. Luego ese obispo tiene que guardar con suma fidelidad ese depósito de la fe.
porque en los comienzos de la iglesia esto se transmitió en forma oral y algunas veces escritas, como lo hicieron Pablo y Pedro escribiéndole a las primeras iglesias que se formaron en Éfeso y en Corinto y en todas esas poblaciones. Pero fíjense que todavía para esos primeros tiempos de la iglesia no estaba formada, no estaba constituida las Sagradas Escrituras, todavía no se tenían los libros sagrados ni se habían aprobado dentro del canon de la iglesia. Sencillamente estaba una tradición oral, una transmisión oral de estas verdades y las cartas que llegaban a las iglesias a las que eran enviadas, porque tampoco las conocían todos. Los de Efesios conocían las cartas que llegaban a ellos y los de Corinto las que llegaban a ellos. Solo nosotros, desde que las Sagradas Escrituras se organizaron, el Nuevo Testamento, es que tenemos la gloria de conocer lo que se les escribió a todos. Pero ellos, cada uno conocía las cartas que ellos recibían. Entonces, esa tradición apostólica es precisamente esa transmisión del Evangelio según el mandato del Señor que hicieron los apóstoles a sus sucesores en forma oral y en forma escrita. Esta transmisión en forma oral y escrita siempre fue conducida por el Espíritu Santo, como esa presencia viva de Dios en su iglesia, que es el Espíritu Santo, el que la ha conducido siempre desde su nacimiento. Fue continuada por los sucesores de los apóstoles, los obispos, ¿no? Para que este evangelio se conservara siempre vivo y entero, los apóstoles nombraron a los obispos, dejándoles su cargo en el magisterio. Esta tradición tiene el mismo valor que tienen las Sagradas Escrituras, siendo distinta, porque las Sagradas Escrituras es la recopilación de todos los libros sagrados reconocidos canónicamente por la Iglesia como inspirados por el Espíritu Santo. Entonces se incluyeron en el canon de las Sagradas Escrituras. Pero todos los demás escritos hechos por los primeros obispos y padres de la Iglesia, y la transmisión oral que no quedó escrita, pero que la Iglesia ha conservado con gran fidelidad, es lo que forman parte de la tradición apostólica. Esta tradición apostólica, como ya les decía, para nosotros debe tener el mismo valor que las Sagradas Escrituras. Se ha continuado hasta nuestros días, como ya lo leíamos, a través de las enseñanzas de los santos padres, de los doctores de la Iglesia y de los santos. Porque cada santo, el catecismo los incluye, cada santo es un don del Espíritu a la Iglesia para esa época específica que el santo surge. Y a través de ese santo, en su vida, en su conducta y en sus palabras y en sus escritos, los que escribieron, el Espíritu Santo nos dejó un legado de verdad, una riqueza, una herencia. En cada santo también está prolongado ese verbo del Padre, de una manera específica. Por eso, conocer la vida de los santos, sus escritos, sus enseñanzas, es conocer a Cristo. Porque en cada santo se reflejó una parte de esa humanidad de Cristo, de una forma más explícita. Esto porque en la práctica cuánto se ha despreciado esta verdad a través
de la tradición apostólica. Muchos católicos se centran solo en la Sagrada Escritura, no más. Parece ridículo conocer toda esta verdad a través de los santos o de los escritos, la doctrina de la Iglesia. Aquí dice, las palabras de los santos padres atestiguan la presencia viva de esta tradición, cuyas riquezas van pasando a la práctica y a la vida de la Iglesia que cree y ora. Es tan hermoso este numeral 79. La comunicación que el Padre ha hecho de sí mismo por su Verbo en el Espíritu Santo sigue presente y activa en la Iglesia. Es una única palabra continuada y viva, latente en la Iglesia. Dios, que habló en otros tiempos, sigue conversando siempre con la esposa de su Hijo amado. Así, el Espíritu Santo, por quien la voz viva del Evangelio resuena en la Iglesia y por ella en el mundo entero, va introduciendo a los creyentes en la verdad plena y hace que habite en ellos intensamente la palabra de Cristo. Cristo es la palabra del Padre. Esa palabra es el mismo Jesús. Y esa palabra se sigue dando incesantemente. Padre sigue conversando a través de su Hijo con su esposa, con la esposa de su Hijo. ¿Quién es la esposa de su Hijo? ¿Y quién es la Iglesia? Nosotros. Nosotros tenemos que vivir una relación de esposa con Jesús. Somos la Iglesia, somos la esposa de Jesús. Y ese Jesús habla a su esposa como un enamorado. Nosotros debemos recibir esa palabra con las ansias con que una esposa enamorada quiere escuchar y leer las palabras de su amado. Esa es nuestra actitud. Cuando escuchamos el Evangelio, late nuestro corazón como late un corazón enamorado cuando va a escuchar las palabras de su amado o de su amada. Si es Jesús, si es el Padre el que habla permanentemente con la esposa de su Hijo y está conversando, lo hace a través del Evangelio, lo hace a través de las homilías, lo hace a través de todos los escritos de la Iglesia. Cada que el Papa escribe a la Iglesia, sea una encíclica, o sea una carta apostólica, o sea una homilía, está el Padre hablando con la esposa de su Hijo. Nos está hablando a nosotros. Y esa palabra es fecunda en nosotros para introducirnos en la verdad plena. Pues es introducirnos en Jesús. Introducirnos en Jesús es transformarnos en Jesús, porque la verdad plena es Jesús. Y para que esa palabra habite en nosotros y habitando en nosotros nos transforme en ese que recibimos, que es el mismo Jesús. ¿Con cuántas ansias debiéramos nosotros anhelar esa palabra, buscar esa palabra, escuchar esa palabra? Bien dice Jesús a Luisa que la eternidad nunca será suficiente para conocerlo a Él.
No debiéramos tener tiempo para más nada, ni para oír más nada, ni para leer más nada que no sea esta palabra del Padre, esta conversación amorosa del Padre a la esposa de su Hijo. No nos debiera interesar más nada. En cualquier forma, hoy las completas, porque esta palabra también se dice a través de un medio que de pronto le prestamos poca atención y son las circunstancias. Es una palabra que se nos dice de muchas maneras. La lectura breve de las completas de hoy dice así: todas las cosas tienen su origen en la fe. Sabemos que la fe es la respuesta a ese te amo. Es el recibirlo y responder, corresponder a ese te amo. Esa es la fe. Quien es fuerte en la fe es fuerte en el sufrimiento. La fe hace que se encuentre a Dios en cualquier lugar. Si sé que está, lo escucho, ¿verdad? Lo veo, lo escucho, le respondo. Lo descubre en cada acción. Dios nos está hablando instante tras instante y al hablarnos se nos da en esa palabra. Lo toca en cada movimiento. Lo toca en cada movimiento. No solo lo descubre, lo toca. Es decir, la fe, el comprender esta revelación como es, nos va dando una sensibilidad a lo divino en todo, porque ese tocarlo es con la piel, es con los sentidos del cuerpo y es con los sentidos del alma. Cada nueva ocasión que se presenta es una nueva revelación que recibe. Siente la revelación, la recibe. Dios se revela, pero no todo el mundo lo recibe. Así como un sordo, tú le puedes hablar a un sordo y no te oye. Tu palabra no tiene resonancia en él. ¿Por qué es sordo? No tiene la agudeza de su oído capaz de percibir ese sonido. Tú puedes presentarle a un ciego muchas cosas, pero no las va a gustar porque no tiene la luz interior que le permite ver eso. Y así como en el plano de lo físico sucede, así le sucede a Dios con nosotros. Se nos revela en forma visible, pero no lo vemos. Se nos revela audiblemente, pero no lo escuchamos. Se nos da para que lo palpemos en las circunstancias, en las personas, pero no lo sentimos en cada movimiento porque nos falta la fe. O sea, nos falta el creer en ese te amo, el estar conscientes, el estar atentos para recibirlo y para corresponderlo. Por eso mantente fuerte en la fe, porque si eres fuerte en ella, en todas las circunstancias y acontecimientos de la vida, en todas, no en algunas, en todas, la fe te suministrará la fuerza y hará que te mantengas siempre unido a Dios. No olvidemos ese primer numeral del catecismo que nos dice que Dios nos creó para que nos mantuviéramos unidos a Él, para que viviéramos inseparables de Él. Y lo que nos hace inseparables de Dios es esta fe. Es estar atento a su permanente revelación a nosotros. Entre la Sagrada Escritura y la tradición, que son las dos fuentes,
primeras de esta revelación de Dios, hay una relación muy íntima, ¿no? ¿Por qué? Porque surgen de la misma fuente. ¿Cuál es la única fuente de la tradición y la Sagrada Escritura? El mensaje de Jesús. La única fuente, ¿no? El mensaje del reino que Jesús entrega a sus apóstoles. Esa es la fuente de la tradición y de la Sagrada Escritura. ¿Y cuáles? Ambas tienden a un mismo fin. ¿Cuál es ese fin? Que se conozca al Padre y a su Hijo. Hacer presente en la Iglesia ese misterio de Cristo para poder gozar de la vida eterna. Ya veíamos que la Sagrada Escritura es esa recopilación de los libros sagrados inspirados por el Espíritu Santo, y la tradición es esa palabra de Dios que se transmite íntegra a los sucesores, en forma oral o escrita. Por eso, y aquí es importante también entender esto, porque sobre todo los hermanos separados lo discuten mucho, esta transmisión de la revelación le ha dado a la Iglesia mucha luz para sacar algunos dogmas que no están en la Sagrada Escritura, para afirmar algunas verdades que no vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras, pero que sí están en la tradición. Como vienen de una misma fuente y tienen una misma autoridad, la Iglesia se fundamenta en ellas. Por eso el numeral 82 nos lo dice. La Iglesia, a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación, no saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado. No saca exclusivamente de la Escritura. No es la Escritura su única fuente. Y así se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. El dogma de la Inmaculada Concepción no lo vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras, así, en forma expresa. El dogma de la Asunción de la Santísima Virgen tampoco. Pero la tradición apostólica sí fue enseñando que María no murió. Un éxtasis de amor fue llevado al cielo. Eso lo comunica la tradición. Muchos de los dogmas no están en la Sagrada Escritura. Y muchas de las verdades que la Iglesia afirma. Como decir que donde dice la Sagrada Escritura que no usen anticonceptivos. ¿Dónde está? ¿Sí? O sea, son cosas que no, la Iglesia, la infalibilidad del Papa. Tienen luces. La Sagrada Escritura arroja luces, pero no textualmente dice nada de eso. Hay otras tradiciones eclesiales, tradiciones en la liturgia, tradiciones en la teología, tradiciones en las disciplinarias o devocionales que van cambiando según las épocas y las circunstancias, pero que son variadas o modificadas de acuerdo a la tradición esencial. Se cambian las formas, pero no la esencia. Y esto lo hace el magisterio de la Iglesia. Nosotros lo hemos visto, la Eucaristía, por ejemplo, la Santa Misa. Entre las tradiciones litúrgicas, antes se celebraba de una manera, cambiaron las formas, ¿no? Ya no es de espalda al pueblo, sino de frente, el altar tomó otra forma, se dispusieron varios cambios, tanto en la vestidura de los sacerdotes
son tradiciones que pueden se pueden ser modificadas. Igual en las tradiciones teológicas, si leemos los catecismos de antes, tenían unas definiciones, ¿no? La fe es creer lo que no vemos porque Dios nos lo ha revelado. Hoy se dice la fe es la certeza del amor de Dios. En su esencia no ha cambiado. Porque ¿qué es lo que Dios nos ha revelado? Que Él nos ama. Toda la revelación se reduce a una sola cosa, a convencernos de su amor. Cambian las formas, pero la esencia de la tradición permanece. Y así las normas disciplinarias, que antes había 3 horas de ayuno, primero eran 24, después se redujeron a 3 y ahora es 1. Son tradiciones disciplinarias que se van modificando de acuerdo a los tiempos. La otra fuente de la revelación es el magisterio de la Iglesia. Jesús, que se perpetúa en su Iglesia, su autoridad también se perpetuó en su Iglesia y la dejó de manera específica en los apóstoles y en sus sucesores. Entonces, estas verdades, este depósito sagrado de la fe, contenido en la tradición y en la Sagrada Escritura, los apóstoles lo confían, ¿sí?, al resto de la Iglesia. Pero ese depósito de la fe necesita ser cuidado, conservado, interpretado. Este oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios oral o escrita, ya en las Sagradas Escrituras, ya en la tradición, ha sido encomendado al magisterio de la Iglesia. ¿Quiénes conforman el magisterio de la Iglesia? Los obispos en comunión con el sucesor de Pedro. Muy importante, en comunión con el sucesor de Pedro. Obispo que no esté en comunión con el Papa no forma parte del magisterio de la Iglesia y no estamos obligados ni a seguirlo ni a obedecer. Por eso es tan importante conocer los criterios del Papa. Y hoy se puede presentar mucho de eso en la Iglesia. Porque si el Papa saca, como pasó con la Humane Vitae, una encíclica que por ser hablar en materia de doctrina y de moral ya es infalible lo que el Papa dice, salgan unos obispos o cardenales protestando contra esa encíclica, es signo claro de que no forman parte ellos del magisterio de la Iglesia. O cualquier cosa que se dé en este momento. La Iglesia ve en los fieles cuando todos los fieles de la Iglesia están afirmando una verdad, la Iglesia, o sea, el magisterio, reconoce en ellos la voz del Espíritu Santo. Así fue como se proclamaron algunos dogmas. Se proclamaron por la fuerza del pueblo, porque ya el pueblo los creía. Por eso cuando la Inmaculada Concepción, la alegría de la Iglesia fue que lo proclamaron dogma, pero ya estaba en el corazón de todos los fieles esa verdad, que María había sido preservada del pecado original y había, desde su concepción, poseía esa santidad de Dios. Por eso cuando el Papa lo proclama, se hace toda la fiesta en el mundo católico y de ahí nace la tradición de las velitas, ¿no? Porque es la forma como se celebró en el mundo esa proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción.
De igual manera la Asunción, y así va a suceder con María Corredentora. Ya en el corazón de todos los fieles vivimos la certeza de la participación de María en la redención de una manera especialísima y única, a la par de Jesús. Fue redentora con Jesús, porque participó de todos sus dolores, de todos sus sufrimientos, de toda su obra redentora en favor nuestro. Ya nosotros estamos convencidos de eso. Ya lo que el Papa hace es proclamar una verdad que ya está en el corazón de los fieles cuando lo proclame. Tan es así que el pueblo lo está pidiendo, ¿no? Cuántas cartas y firmas se han mandado para que sea proclamado este dogma. El que a vosotros escucha, a mí me escucha, lo dice Jesús en Lucas 10:16. Esto que se ha olvidado en la práctica, porque el que a vosotros escucha, a mí me escucha, era para que nadie refutara nada de los apóstoles, ¿verdad? Nada de los obispos, nada de lo del Papa, nada de lo del magisterio de la Iglesia debiera ser refutado, y debiera ser escuchado y obedecido como se escucha y se obedece a Jesús. ¡Qué dolor! Países como el nuestro, países católicos, en donde se dictan leyes totalmente opuestas a la verdad de Dios, en donde se hacen cosas y se aprueban y se cooperan con muchas cosas opuestas a la verdad. Y lo menos, hay crítica a lo que la Iglesia dice, crítica pública. Entonces, ¿dónde está el vivir el que a vosotros escucha, a mí me escucha? Si Jesús se apareciera, ¿cuánta gente no va detrás de un maestro hindú? Dice porque dice que él es Jesús, y no sale detrás de no sé quién porque dice que él es. Si dijera que se apareciera Jesús, ¿qué no haríamos por ir a escucharlo? Pero si Él está, esa palabra está viva en su iglesia. Esta verdad, la vivencia de el que a vosotros escucha, a mí me escucha, debe llevarnos a nosotros a recibir con docilidad las enseñanzas y las directrices que nuestros pastores nos dan en diferentes formas. Pudiéramos cambiar estas palabras de Cristo: el que a ustedes desprecia, a mí me desprecia. El que es indiferente con ustedes, es indiferente conmigo, con mi palabra. Los dogmas. Hay dos cosas bien interesantes para considerar en los dogmas. Ya sabemos que un dogma es una verdad contenida en la revelación divina a la que estamos obligados a adherirnos irrevocablemente con fe. Los dogmas no se someten a discusión. Declarado el dogma, nos toca creerlo, así no lo entendamos. Son verdades divinas contenidas en la revelación y a las que tenemos que adherirnos de una manera irrevocable. Ahora miren lo interesante que dice en el numeral 89. Hay un vínculo, un lazo orgánico entre nuestra vida espiritual y los dogmas, de tal manera que los dogmas son luces en el camino de nuestra fe. Lo iluminan y lo hacen seguro. Un dogma no tiene por qué producir en nosotros conflictos. No tiene. Y por el contrario, declarado un dogma, si había conflicto o duda, suficiente para que en nosotros se vuelva luz,
se vuelva certeza, se vuelva verdad. Cuando esto sucede, cuando un dogma produce conflicto o discusión, desagrado, es signo claro de que no se lleva una vida espiritual recta ni auténtica. Claro, porque es que el Papa lo dice, si había duda, por lo menos se acabó la duda, ¿verdad? Cuando se declara el dogma, enseguida debe arrojarnos luz y fuerza en nuestro caminar. Si nuestra vida es recta, nuestra inteligencia y nuestro corazón estarán abiertos para acoger la luz de los dogmas de la fe. Hay una verdad de fe, y es que el alma la crea Dios en forma directa en el momento de la concepción. Esa es una verdad de fe. Sin embargo, ¿cuántas discusiones? ¿Cuántos conflictos? ¿Por qué? Porque no hay una vida espiritual auténtica. Y es entre los católicos, porque que ese conflicto lo haya entre los paganos y no sabe preocupar. Pero que se dé entre los católicos sí preocupa, porque ¿qué fe se está viviendo? Cada dogma, que es una verdad, está íntimamente ligada y vinculado a los otros dogmas. Hay una coherencia entre los dogmas, porque son verdades, y las verdades, cada verdad encierra todas las demás. Hay una relación íntima entre todos ellos. Existe un orden o jerarquía de las verdades de la doctrina católica, puesto que es diversa su conexión con el fundamento de la fe cristiana. Ninguna verdad puede oponerse a la otra. Hablar de la Trinidad, hablar de la unidad, hablar de la segunda persona de la Santísima Trinidad, hablar de que donde está Cristo está el Padre y está el Hijo, es una misma cosa, porque todo eso está dentro de una misma verdad. Por eso si recibimos la Eucaristía, recibimos la Trinidad y recibimos la creación, porque todo está en Dios, y si recibimos a Dios, pues recibimos a todo, porque todo está en Dios. Y así, cada verdad nosotros ponemos a meditar en ella y vamos encontrando a su alrededor todas las otras verdades, porque cada verdad las contiene a todas. Es lo que explica el numeral 90. Lo que veníamos considerando, que todos los fieles tienen parte en la comprensión y en la transmisión de la verdad revelada, porque han recibido la unción del Espíritu Santo que nos instruye. Si nosotros poseemos por el bautismo que nos fue dado el Espíritu de la verdad, y el Espíritu de la verdad habita en nosotros, eso hace que nosotros tengamos, por el Espíritu de la verdad que poseemos, la capacidad de comprender y transmitir las verdades reveladas. Él nos instruye y Él nos lleva hacia esa verdad completa. De ahí viene lo que ya les explicaba, que los fieles no pueden equivocarse en la fe, la totalidad de los fieles. Desde los obispos hasta el último de los laicos cristianos muestran estar totalmente de acuerdo en cuestiones de fe y de moral. Y el Espíritu de la verdad suscita y sostiene este sentido de la fe. Por eso, este pueblo de Dios, bajo la dirección del magisterio, es muy importante. Que la clave de la verdad está en el magisterio, que interpreta, conserva y defiende la tradición y las Sagradas Escrituras. Adhiere indefectiblemente a la fe transmitida a los santos de una vez para siempre. La profundiza con un juicio recto y la aplica cada día más plenamente en la vida. La fe transmitida a los santos, fíjense, el pueblo de Dios bajo el magisterio, guiado por el Espíritu Santo, ¿no?
y bajo la dirección del magisterio se adhiere indefectiblemente a la fe transmitida a los santos de una vez para siempre. Es ver cómo el Espíritu Santo es a partir de su pueblo que suscita las verdades que quieren que sean conocidas y las pone de relieve para que el magisterio las profundiza con juicio recto y las aplica, las aprueba y las aplica. Y aquí me detengo un poco más en los escritos de Luisa, porque es importante que nosotros vayamos aplicando todo esto a este nuevo evangelio del reino. Ya entendemos por qué se habla del nuevo evangelio del reino. Porque queriendo Dios dar inicio en su iglesia a la plenitud del reino, porque la iglesia con los apóstoles se inicia como un reino en germen, ¿no? Un reino que se empieza a gestar, pero como un preludio. Pero cuando ya Dios en su sabiduría infinita determina que su iglesia está en el tiempo justo para empezar a vivir la plenitud del reino de su voluntad, para volver al orden, al puesto y a la finalidad para el cual fuimos creados, el Espíritu Santo suscita dentro del pueblo de Dios esa profeta del reino, para que ella entregue a su iglesia estas verdades que explicitarán lo que él ya dijo sobre el reino de Dios. Y miren el proceso. Dios pone alrededor de Luisa, siempre quiso que ella estuviera sometida a sus ministros. Nunca permitió él directamente manejarla. Él era su director, pero siempre tuvo al lado de ella confesores, y eran ellos los que tenían que interpretar y que ordenar todas las cosas en ella, aún sus escritos. Luego busca uno de sus hijos, un obispo, un cardenal, que aprobara sus escritos y que empezara a publicarlos. Y como a Dios le encanta poner lo difícil, ¿no? A él le encanta lo difícil, pues para poder mostrar su poder, ¿no? Y su grandeza. Viene y complica las cosas a través de los mismos de su iglesia. Porque son unos delegados de Roma los que vienen a donde Luisa para llevarse sus escritos, y en la misma iglesia la que los condena. Todo eso es obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Que en la sabiduría infinita hace que las cosas sean así para darles más importancia. Porque claro, al ser condenados y puestos en la lista de los libros prohibidos, que no pueden ser leídos por los católicos, eso queda escondido. No era el tiempo para que se conocieran. Y Dios sabe cómo hace sus cosas. En el tiempo en que Él considera que es el tiempo para que se conozcan, entonces mueve las cosas en su iglesia y son sus obispos, sus sacerdotes, los que empiezan a conocer esos escritos, a descubrir la importancia y la grandeza que ellos tienen, y son ellos los que mueven dentro de su iglesia la revisión, la nueva revisión de sus escritos. Y nos podemos imaginar la iglesia a través de su magisterio
con qué cuidado y con qué juicio recto empezaría a revisar estos escritos que fueron condenados. Ya no los iban a revisar de cualquier manera. Tenían que ponerles un cuidado doble y una atención suma porque habían sido condenados. Claro que no se explicaba en el decreto de condenación por qué los condenaban. Este sumo cuidado para revisarlos le da mucha más importancia y pone muy en alto esto que Dios quiere que su iglesia conozca. Es la forma como Dios va manejando las cosas en su pueblo. Pero fijémonos cómo confirma lo que dice el catecismo. Es el pueblo de Dios, bajo la dirección del magisterio, el que se va adhiriendo indefectiblemente a esa fe transmitida a los santos. Siempre parte del pueblo y el magisterio aprueba. Para nosotros poder vivir esto que dice el catecismo, porque el catecismo es para que lo vivamos, no es solo para estudiarlo, conoce para que se haga vida en nosotros. Para nosotros vivir conversando con el Padre, porque el Padre sigue conversando siempre con la esposa de su Hijo amado. Pero ¿cuántas veces sigue conversando como un loco sin ser escuchado? O como dice él en algunos escritos, lo reducimos a un Dios mudo porque nadie lo escucha. Para nosotros estar como esa esposa enamorada, escuchando y respondiendo a esa conversación del Padre en su Hijo, necesitamos crecer en la fe. Necesitamos crecer en esa certeza del amor de Dios en cada instante. Miren, es que ya para nosotros los que conocemos esto, no se puede dar ya ni la depresión, ni estos momentos de crisis, ni angustias, ni desesperaciones. No, ya nosotros, ni el estrés, ni esos temores tan fuertes que nos alteran el sistema nervioso y nos tienen que poner ante el psiquiatra o ante el médico. No, ya sabiendo nosotros que Dios nos está amando en cada instante, eso nos tiene que hacer cambiar totalmente nuestra vida. Pero para nosotros crecer en esa certeza del amor de Dios, en esa confianza en el amor de Dios y crecer en esa respuesta al amor de Dios, debemos hacer esto que nos recomienda el catecismo para crecer en la inteligencia de la fe. Gracias a la asistencia del Espíritu Santo, la inteligencia, tanto de las realidades, llamemos realidades, circunstancias, hechos, como de las palabras del depósito de la fe, puede crecer en la vida de la iglesia, ¿no? Por el Espíritu Santo. ¿Cuándo crece en nosotros esa fe? Hay tres formas muy especiales para crecer en la fe. Primera, cuando los fieles las contemplan. ¿Qué es contemplar? Es detenernos, dejarnos absorber por eso, poseerlas y dejarnos poseer. Es un quedarnos estáticos ante eso. Eso es contemplar, no es pasar a la carrera. Es detenernos con la mente y con el corazón. Cuando los fieles las contemplan y estudiarlas, reflexionarlas, analizarlas, compararlas, meditándolas
en su corazón. Es en particular la investigación teológica la que debe profundizar en el conocimiento de la verdad revelada. Pero una investigación teológica fiel. Porque es que ahora hay teologías que no son investigaciones teológicas, sino sencillamente un discurrir teológico muy materialista. Que precisamente porque no hay fe, porque no hay conocimiento de Dios, porque no se ha escuchado a Dios, se detienen en lo que no es importante, como ya lo hemos visto en otros momentos. ¿Qué nos va o qué nos viene detenernos 3 meses a discutir que el maná no fue el maná, sino que es una semilla que se produce? Eso es sencillamente querer negar la omnipotencia y la sabiduría de Dios. Porque ahí lo único importante es conocer y entender la infinita misericordia y el infinito amor de Dios para con su pueblo, que se las ingenió de 1000 formas para demostrarles el cuidado y el amor de predilección por el pueblo de Israel. Que lo hizo a través de la semilla de un árbol, que lo hizo haciéndolo caer directamente del cielo. ¿Y acaso no puede Dios hacerlo? Cualquier forma que haya empleado Dios, ¿qué necesidad tenemos de ponernos a discutir cuál fue el medio? Que el medio que dice la Biblia no es, porque no creen en la Sagrada Escritura, no creen en la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Que el mar rojo no se abrió. No puede Dios, que creó el mar, en un momento dado dar orden para que se separen sus aguas, si Dios es Dios. Es que fíjense, la teología es el estudio de Dios. Teos, Dios, luego tratado de Dios. Y lo que tratan de hacer es desdivinizar a Dios, diría yo. Porque es querer poner a Dios a un nivel de hombre y tratar de dar explicaciones humanas a los portentos divinos. ¿Cuándo? Si Dios es Dios, o sea, ¿qué conocimiento de Dios hay ahí? Y en eso se detiene la teología en capítulos enteros. No hay necesidad de eso, esa no es una verdadera teología. Y en ese engaño están cayendo muchos católicos porque no conocen el catecismo. Si conociéramos estas verdades, no nos dejaríamos engañar y embolatar tan fácil. Porque le creemos más a los teólogos que a Dios, pero porque no conocemos a Dios. Segundo medio de crecer en la fe, cuando los fieles comprenden internamente los misterios que viven. Qué importante es esto. Comprender internamente los misterios que viven. Todos los misterios de Cristo, todos, absolutamente todos, tienen que reproducirse en la vida de un cristiano. Porque el cristiano es el que vive la vida de Cristo. Toda la vida de Cristo tiene que reproducirse en nosotros. Cada misterio de Cristo tiene que hacerse vida en nosotros. Cuando ese misterio llega a mi vida, el yo comprenderlo internamente y vivirlo en él, eso me va a ayudar a crecer en la fe. Pero ¿cómo lo voy a comprender si no los conozco? Esa fue una de las razones por las cuales se inventó el Santo Rosario. Lo importante del Rosario no son las 50 Ave Marías, no.
Ni cuando las inventó Santo Domingo no fueron 50. El número de las Ave María no interesa. Lo importante del rosario es la contemplación de los misterios, para que contemplando los misterios de Jesús, dejemos que ellos iluminen nuestra vida y podamos entender internamente la vivencia de esos misterios en nuestra vida. El de la Anunciación, el de la Encarnación, la pérdida y hallazgo, todos, la huida a Egipto, todos. ¿Cuántos no están viviendo hoy la huida a Egipto? ¿Cuántos? Que la huida a Egipto es la de tantos desplazados. ¿Acaso María se fue para Belén con sus cositas y José llevó sus herramientas de carpintería? Nada de eso. Ellos fueron a un empadronamiento para regresar luego a Nazaret. Ellos no sabían que de Belén los iban a mandar a Egipto, porque ahí se iba a desatar una persecución contra Jesús. Y ellos se fueron a Egipto sin nada. Porque incluso dicen algunos que han tenido estas revelaciones privadas que los tesoros que recibió María de los magos fueron dados a los pastores de ese lugar. Se fueron sin nada. ¿Cómo llegarían a Egipto? ¿Qué pobreza no vivirían en Egipto? Los desposeyó Dios de sus bienes. Y cuando eso hace con nosotros, no lo soportamos ni lo toleramos. ¿Por qué no contemplamos esos misterios? Para que ellos iluminen nuestra vida. Y contemplemos a María, iniciando una vida en Egipto, sin bienes materiales, sin parientes, porque era un pueblo pagano, sin familia, sin conocidos. Contemplar eso. Y así todos los misterios de Jesús. La comprensión de las palabras divinas, la comprensión, no solo la lectura, sino la comprensión de las palabras divinas, crece con su reiterada lectura. Hay que leer 1, 2, 3, 4 veces. Hay que escuchar los cassettes 1, 2, 3, 4 veces, porque escuchar es como releer, es lo mismo. Tercera, cuando las proclaman los obispos, cuando esas verdades las proclaman los obispos, que con la sucesión apostólica reciben un carisma de la verdad. Ahí crece nuestra fe. Y el numeral 95. La tradición. Ya sabemos todo lo que está incluido en esa tradición. La escritura y el magisterio de la Iglesia, según el plan prudente de Dios, Dios lo dispone así, porque considera que es lo mejor para nosotros, para que no incurramos en error, para que no nos desviemos, para que alcancemos un conocimiento perfecto y completo de la verdad. Según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados los tres: la tradición, la Sagrada Escritura y el magisterio. De modo que ninguno puede subsistir sin nosotros. ¡Qué importante es eso! Ninguno puede subsistir sin nosotros. La Sagrada Escritura no puede subsistir sin el magisterio y sin la tradición. La tradición no puede subsistir sin el magisterio y sin la Sagrada Escritura. Y el magisterio de la Iglesia está al servicio de la Sagrada Escritura y de la tradición. No está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar solamente lo transmitido. Pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo cuida celosamente, lo explica fielmente, y
y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. ¿En qué error se está cuando solo se quiere fundamentar en la Sagrada Escritura? ¿Cuántos grupos apostólicos hay en nuestra iglesia que no admiten más que la Sagrada Escritura? Y se cierran totalmente a conocer cualquier otra cosa. ¿Están en un error? Son unos protestantes católicos o católicos protestantes, no sabemos cómo llamarles, pero es algo así. La tradición apostólica es fundamental conocerla, y el magisterio de la Iglesia, lo que dice el Papa, porque ninguno puede subsistir sin nosotros. Los tres, cada uno según su carácter y bajo la acción del único Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas, los tres. ¿Por qué hay tanta ignorancia religiosa? Aún en quienes llevan una trayectoria grande en la iglesia, porque se han limitado a una sola cosa. Miren, si esos que dictan esos cursos de teología estudiaran, porque el catecismo, porque el Papa pidió que se hiciera un catecismo, lo consideró urgente en la iglesia, por la ignorancia religiosa que descubrió en la iglesia. Se dio cuenta que había una ignorancia crasa en toda la iglesia. Y en este catecismo se trató de presentar cada verdad iluminada por estas tres fuentes. Y si lo vamos estudiando, tiene citas. Cada verdad que el catecismo va explicando está iluminado por citas de la Sagrada Escritura, por citas de la doctrina de la Iglesia a través de los concilios, de las cartas encíclicas de los papas o de las cartas apostólicas, y por escritos de los santos, doctores de la Iglesia o santos no doctores de la Iglesia, pero cuya doctrina ya fue revisada y aprobada por la Iglesia, que no forma parte del depósito de la fe, pero sí de esa tradición que explicita las verdades reveladas. Todo el catecismo tiene esas tres luces, de esas tres fuentes de la revelación. Quien conoce el catecismo y lo estudia profundamente y lo medita, nunca podrá incurrir en el error. Y lo más importante, descubrirá rápidamente quién está en la verdad y quién está en el error. Así sea cardenal, así sea obispo, así sea sacerdote, así sea religioso, así sea un laico, cualquiera sabrá quién está en la verdad y quién está en el error. No se dejará engañar fácilmente. Es la mejor forma de prepararnos para lo que ya Cristo nos anunció, que vendrían muchos falsos profetas que harían milagros que sorprenderían y engañarían a muchos. No seremos nosotros uno de los engañados, porque conocemos la verdad, pero eso sí, a través de estas tres fuentes. Y ya le digo, la iglesia mamá, como toda mamá, ¿no?, que le facilita siempre las cosas a sus hijos, viéndonos en la imposibilidad de nosotros conocer toda esa cantidad de verdades dichas en la tradición, dichas en la Sagrada Escritura y dichas en el magisterio, pues nos las ha sintetizado, nos hizo así como una papilla, ¿no?, donde nos puso los tres para que nosotros pudiéramos comerla de una forma fácil, digerible,
entendible, que nos diera mucha luz a nuestra vida. Entonces aprovechemos. Para la próxima clase si hay una tarea. Leer y meditar estas citas son cortas de la Biblia y son 4 capítulos. ¿Qué van a hacer? Al leer los capítulos de los escritos de Luisa van a detenerse en aquello que corresponde a esa revelación, ¿no? Lo que habla de la verdad, de los escritos, de la palabra. Y van a relacionarla con los numerales del catecismo que vimos hoy. Ejemplo, si en alguna parte de los volúmenes dice que lo que yo les leía, que estos escritos no debes cambiar ni una letra, porque si lo haces entonces no van a comprender ni eso. Entonces vamos a ver cuál numeral del catecismo nos habla de esa fidelidad para irlo relacionando, no sino que le pongan al lado si quieren el numerito al lápiz para que no tengan que escribir mucho, pero de todas maneras hacer la relación es muy importante. ¿Qué parte del catecismo ilumina eso y con lo cual está relacionado? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.